La causa de esta situación, que está ya siendo crítica en algunas comunidades, nos fijamos en Aragón, pero también Andalucía y Cataluña lo están pasando mal, incluso peor que nosotros, ¿se debe al aumento de la temperatura en general? Bueno, contribuye. Fundamentalmente se debe a un déficit de precipitaciones que se ha producido durante prácticamente todo el invierno y que, bueno, como habéis comentado, pues estamos asistiendo también a una primavera particularmente seca. El que además tengamos estas condiciones de temperatura tan anómala en los meses de marzo y abril, pues ahonda más en esa severidad de la sequía, bueno, pues porque esas temperaturas incrementan la demanda atmosférica y los cultivos se ven afectados por un mayor estrés. Pero es algo que se retroalimenta, quiero decir, las elevadas temperaturas también impiden la lluvia. Bueno, eso la verdad es que se producen retroalimentaciones entre el suelo y la atmósfera, pero en nuestra región la principal fuente de precipitaciones es fundamentalmente oceánica, de tal manera que el que no se produzcan precipitaciones en nuestra región durante este invierno, además particularmente en invierno tiene una fuente fundamentalmente oceánica, se debe a una anomalía en la situación de circulación atmosférica con unas condiciones dominantes de bloqueos anticiclónicos. Usted, que es experto, estudioso de la sequía, ¿lo que está ocurriendo ahora es algo nunca visto o es algo cíclico? No, la sequía es algo, digamos, característico del clima mediterráneo y fundamentalmente pues se produce no de forma cíclica, no podemos saber cuándo se va a producir un episodio de sequía, se produce de forma aleatoria en el tiempo, pero fundamentalmente relacionado con la variabilidad natural. Es decir, si nos vamos a los registros instrumentales que tenemos desde mediados del siglo XIX, sequías como esta se han registrado a lo largo de la historia y bueno, pues algunas de ellas mucho más severas y no nos tenemos que prolongar mucho en el tiempo. En los años 90, por ejemplo, pues se sufrieron sequías mucho más severas que la que estamos sufriendo en la actualidad. Quería decir si nos teníamos que preocupar especialmente por el cambio climático y su influencia en esta sequía que estamos viviendo, si es algo que va a ir cada vez a más o es algo que puede ocurrir como nos está contando, porque cada cierto tiempo, igual que una crisis, sucede. Sucede, la particularidad de estos episodios que estamos teniendo en las últimas décadas es que a este déficit de precipitaciones natural, típico de nuestro clima, pues digamos que se superpone ese incremento de las temperaturas que ya no es tan natural, es decir, que corresponde a un efecto humano por ese forzamiento como consecuencia de los gases de efecto invernadero. De tal manera que aquellas sequías que se producían por déficit de precipitación pues hace 100 años y que tenían una intensidad determinada, pues que con ese mismo déficit de precipitación pues tenemos una mayor intensidad como consecuencia de ese incremento de las temperaturas. Para el futuro, pues la cosa no va a ir a mejor, porque las temperaturas, hay mucha certidumbre de que van a continuar incrementándose y que cuando se produzca un déficit de precipitación, pues bueno, esa sequía pues será mucho más severa. Es que hay expertos que advierten que podría parecerse la situación en nuestro país, climatológicamente hablando, a Marruecos. Hombre, sin duda. Si las proyecciones a futuro de precipitaciones presentan una cierta incertidumbre, pero los modelos indican que pueden reducirse en torno a un 10%. Y si nos vamos a los escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero, como parece ser que estamos yendo, que nos dan hasta 4 grados de incremento de las temperaturas, pues lógicamente lo que tenemos son unas condiciones de mayor demanda atmosférica y de mayor aridez climática. Entonces, pues claro, pues sí, es muy lógico. De todas maneras, en amplias regiones de Aragón pues tenemos ya esas condiciones muy similares a las que tenemos en Marruecos. No hay que olvidar que en el sector central del Valle del Ebro tenemos las zonas esteparias que se encuentran más al norte de Europa, de tal manera que nuestro clima ya es un clima semiárido. Y Sergio, una cosa más, ahora que los gobiernos están tomando medidas o anuncian que van a tomar medidas y que también a la hora de hablar de sequía se reúnen tanto el Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica, tienen en cuenta sus opiniones, las voces de los expertos sobre lo que va a venir a la hora de adoptar cambios en las políticas en relación al agua o en relación a la propia agricultura. Bueno, es muy complicado, es un tema muy complicado en España. Es decir, el agua es un tema ya casi que trasciende aspectos
económicos, sociales, ecológicos, para entrar casi en el ámbito del sentimiento, y de la cultura. Entonces, la planificación hidrológica en España es un aspecto muy complicado. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en España, a pesar de toda la importancia que estabais comentando anteriormente o que indicaba el consejero desde un punto de vista agrícola, en España ahora mismo la principal vertiente de las sequías es hidrológica, debido al cambio socioeconómico que se ha producido en el país en los últimos años, y cuando se producen realmente las condiciones más dramáticas es cuando hay restricciones, sobre todo en los cultivos más productivos, en regadíos, o en algunos casos, como por ejemplo se produjo en los años 90 con los abastecimientos urbanos.